Bueno, pues siempre es un gusto y una oportunidad platicar con don Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda. Señor subsecretario, muchas gracias, ¿eh? No, al contrario, Oscar Mario, muchas gracias por invitarnos. Señor subsecretario, bueno, pues vamos a comenzar por eso. Es un fenómeno, ¿no? Casi, casi. La fuerte apreciación del peso mexicano frente a la divisa norteamericana, que como usted bien decía ayer, los tomó o nos tomó o a los mexicanos, ¿no? Por sorpresa, pero que afecta, entre otras cosas, pues a las exportaciones de petróleo, a las exportaciones en general, recibimos menos por los dólares y también por el IVA que se cobra al comercio exterior. Yo quisiera primero, ya lo ha mencionado, y además siempre con conceptos clarísimos, señor subsecretario, si le pudiera repetir al auditorio lo que sustenta esta apreciación tan importante e inesperada del peso mexicano frente a la divisa norteamericana y pues hasta dónde y hasta cuándo, ayer lo dejó muy claro, no vamos a intervenir en el mercado, lo vamos a dejar a la oferta y la demanda. Pero bueno, señor subsecretario, lo escuchamos. Sí, muchas gracias, Oscar Mario, sobre todo por la oportunidad de hablar de este tema. Tienes muchísima razón cuando ayer dijimos nosotros, nos tomó por sorpresa, efectivamente, cuando hicimos la programación presupuestal o el programa económico para este año, para el 2023, el año pasado, pues estábamos previendo lo que es tradicional observar en estos periodos ya de una administración, es pues ligeramente una depreciación del peso. Estábamos pensando que podría estar pasando de 18 a 18.5, etcétera, ¿no? Estas depreciaciones más suaves y ordenadas. Sin embargo, efectivamente, un fenómeno de apreciación sostenida del peso no es algo que sucede muy a menudo. En administraciones anteriores no ha sucedido. Ya para estas fechas la depreciación de la moneda era muy marcada. Y lo que estamos viendo es que en lugar de que subiera a 18.5, pues prácticamente se ha ido a 16.8. Oiga, históricamente se ha dado, perdón, subsecretario, que lo interrumpa, históricamente se ha dado algo similar en algún momento. Hemos revisado y no hemos identificado, digamos, no en este periodo, Y no, no después de 5 años de gobierno de una administración. Ha y no, habido procesos sí, o episodios de apreciación, pero no al quinto año de un gobierno. ni, Digamos, de cómo inicia, cómo está en el quinto año. ni con esa fuerza, ¿no? Ni con esa fuerza, efectivamente. Sí, ok. Entonces, pues es un fenómeno que, como no lo habíamos observado antes, no lo supusimos para el programa económico 2023. Pero bueno, el tipo de cambio, como también lo mencionaba yo ayer, es un precio que determina oferta y demanda en un mercado profundo. De hecho, el peso mexicano tiene operaciones de compra y demanda, de compra y venta, no solamente todos los días y no solamente en territorio nacional. De hecho, casi el 70% de estas operaciones se realizan fuera de la jurisdicción financiera mexicana. ¿Esto qué significa? Que prácticamente pues lo mejor es tener un tipo de cambio flexible que se mueve con oferta y demanda, y eso es lo que está determinando las fuerzas del mercado. Y la pregunta que me hacías es ¿qué es lo que está determinando que el peso esté tan fuerte? Son varios factores. Principalmente es la estabilidad macroeconómica del país, la estabilidad financiera, fiscal, la prudencia fiscal que se ha demostrado, niveles bajos de endeudamiento. Esto está siendo tomado muy bien por la comunidad internacional, inversionistas institucionales lo reconocen, las agencias calificadoras también. México es un país que está creciendo entre el 3 y el 4% después del impacto de la pandemia en 2020, de COVID-19. Y además la relocalización de empresas está prácticamente también ya empezándose a materializar este año. Probablemente va a tomar más fuerza en el 2024 y 2025. Sin embargo, independientemente de la relocalización de empresas, lo que ya tenemos es cada vez mayor inversión extranjera directa. Hemos alcanzado cifras récord comparado con el promedio que usualmente tiene México. Y esto está trayendo también más dólares. Las remesas siguen fuertes, entonces es un flujo de dólares importante que está llegando a la región, es un financiamiento del exterior. Y finalmente también el sector turístico está prácticamente mostrando un muy buen desempeño económico. Los aforos de pasajeros internacionales a México están incrementándose, la ocupación en los hoteles, en los centros turísticos, sobre todo de playa, están incrementándose. Todavía estamos un poco rezagados en la parte de vuelos de pasajeros que están relacionados más con actividades profesionales, pero en los centros turísticos de playa están prácticamente ya recuperamos los niveles prepandemia. Entonces, esto está generando una mayor fortaleza del flujo de flujos de dólares al país,
y entre oferta y demanda, pues esto está generando que nuestra moneda se esté apreciando de manera considerable. Como mencionas y lo mencioné yo ayer, pues ahora recibimos menos pesos por los dólares que recibimos por la venta de petróleo o por el IVA que cobramos en comercio exterior. Señor subsecretario, obviamente la moneda más demandada, ¿no? Socorrida a nivel internacional es el dólar norteamericano, después creo que es el euro, el yen japonés, la libra esterlina. Pero ¿a qué se debe la demanda también por el peso mexicano? No, estas las monedas que usualmente se le conoce como las monedas G7, ¿no? Donde está el yen, el dólar, Sí. el euro, usualmente son utilizadas como moneda de reserva, es decir, moneda de acumulación de reserva que permite soportar la base monetaria en cualquier país. La más usada actualmente es el dólar, digamos, es la moneda que prácticamente impera en la mayor parte del mundo. Y digamos, ahí los efectos que juegan más bien en las monedas G7, pues tienen que ver entre la estabilidad financiera o los movimientos que hay en estos países avanzados. La moneda mexicana no es todavía moneda de reserva, pero sí es una moneda que se ocupa, o se ocupaba, de hecho, y esto es una muy buena pregunta, se ocupaba para hacer una cobertura sobre otras monedas de países emergentes, por ejemplo, Sudáfrica, Turquía, Rusia, otros países en Latinoamérica como Argentina o en Sudamérica, no necesariamente el real, porque era una moneda que se está comerciando 24 horas al día en distintos mercados. Nosotros hemos puesto bonos en todos los mercados líquidos del mundo, en Japón, en Europa y en Estados Unidos, y esto permite que la moneda tenga intercambio de compra-venta 24 horas al día. Por lo tanto, refleja menores precios, y antes se utilizaba para cubrir precios de otras monedas que no tienen estas características, por ejemplo, el peso argentino. ¿Qué ha sucedido últimamente? Que como la moneda mexicana se empezó a apreciar y las emergentes se depreciaron, ya no se puede utilizar como una proxy. Entonces pareciera que empieza a marcarse un desacoplamiento de las monedas emergentes contra el peso mexicano, y está dejando de ser utilizada como una proxy para poder cubrir movimientos de monedas que no tienen comercialización 24 horas al día. Ahora, en relación a esto, señor subsecretario, usted siempre, pues clarísimo en todos sus conceptos, con ese amplísimo conocimiento que tiene. Oiga, pero a ver, interesante, decía ayer, quizá convenga sustituir la línea de crédito flexible que tenemos con el Fondo Monetario por 50,000 millones de dólares, ya desde hace tiempo, ¿no? Y sustituirla por los derechos especiales de giro, que pues no son una moneda, sino son pues que prácticamente una canasta, ¿no? Conformada por 5 divisas: dólar, la moneda, el euro, el renminbi chino, el yen japonés y la libra esterlina. ¿Por qué esa mezcla tiene que ver con alguna diversificación, o no es prácticamente para fines prácticos lo mismo, señor subsecretario? Y si sería por el mismo monto de 50,000 millones de dólares. Yo te agradezco esta pregunta porque implica de hecho responder tres temas. Pero los derechos especiales de giro, digamos, como tú bien lo mencionas, como una moneda que está formada por una canasta de monedas, es como si fuera una moneda supranacional que otorga el Fondo Monetario a los países miembros, ¿no? Entonces todos los, digamos, hay que recordar que el Fondo Monetario tiene un mandato original que es digamos, es ayudar a los países a abordar cualquier desequilibrio en la balanza de pagos. Y la balanza de pagos, usualmente, si hay un desequilibrio, es por una falta de dólares, podría ser una falta de euros, o podría ser una falta de alguna de estas monedas, yenes o renminbi o libra. Entonces, con los derechos especiales de giro, es como si se le diera un pagaré a un país, y el país puede intercambiar ese pagaré por alguna de estas monedas. Por ejemplo, supongamos que un país en Europa tuviera un problema, España en algún momento lo tuvo, le dan los derechos especiales de giro y podría intercambiar esto por euros o por dólares, lo que le haga falta. En México, los derechos especiales de giro, se acordó hace mucho tiempo el diseño institucional mexicano entre Hacienda y Banco Central, que estos computen como reserva internacional. Quiere decir que cuando el Fondo Monetario nos da nuestros derechos especiales de giro, se acumulan en la reserva internacional, y por eso hubo un brinco el año en que nos dieron 12,000 millones de dólares equivalentes en derechos especiales. La línea de crédito flexible, si la usáramos, nunca la hemos usado y no tenemos planeado usarla, pero si la usáramos,
sería para precisamente abordar un problema de balanza de pagos e iría directamente a la acumulación o iría directamente a la reserva internacional. Ese fue un acuerdo que tomamos como país con el fondo y que lo diseñamos internamente. Entonces lo que estaba diciendo ayer más bien es que no tenemos pensado modificar el régimen cambiario, va a seguir siendo flexible, claramente es lo mejor. Segundo, utilizar las reservas para intervenir el mercado tampoco lo queremos conveniente y se puede tomar como una manipulación de moneda, eso no es bueno. Y tercero, más bien, si tuviéramos una disminución de la línea de crédito flexible, que la tenemos, cada año la vamos disminuyendo, quizá pudiéramos compensar con otro mecanismo, pero es en el margen. Y esta estrategia la tenemos que decidir en la Comisión de Cambios, junto con el Banco Central y además con el Fondo Monetario. Entonces hay 3 partes ahí que tenemos todavía que negociar. Estos son puras ideas, no hay una negociación formal en este sentido. Bien, señor subsecretario, por favor deme 3 minutos, sé que tiene una agenda muy apretada, tenemos solo otros poquitos con usted. Regresamos entonces con el señor subsecretario de Hacienda, don Gabriel Llorio. Esta es la verdadera fórmula de la información. Voz Antonio Valerio. Más información en radioformula.mx. Fórmula Noticias, cada hora. En instantes, la noticia que abrirá la conversación. No te vayas. Siga las noticias y comentarios de Oscar Mario Beteta en Twitter, @MarioBeteta. Bueno, regreso a platicar con don Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, como siempre, con sus conceptos clarísimos, explica por qué de la fortaleza del peso. Bueno, hay 2 preguntas, señor subsecretario. Le iba a decir, ¿hasta dónde y hasta cuándo la fortaleza del peso? Bueno, eso depende de la oferta y la demanda, pero ¿de qué otros factores, aparte de lo que provocó esta revaluación tan importante y quizá histórica de nuestra moneda frente a la divisa norteamericana, hasta dónde y hasta cuándo? Y después pasamos a un tema también importante, interesante, que es el nivel de reservas que tiene México en Banco de México, que no tengo la última cifra, pero creo que estamos ya arriba de los 200,000 millones de dólares. Adelante, subsecretario. Sí, muchas gracias, Oscar. No, prácticamente es muy difícil estimar hasta dónde va a llegar el tipo de cambio y hasta cuándo. Como está determinado por oferta y demanda, sí, va a depender de los flujos de dólares. En este momento, pues prácticamente es inversión extranjera directa, flujos de turismo, estabilidad macroeconómica que está trayendo inversión de relocalización de empresas y las remesas que son prácticamente los mayores flujos de dólares que estamos recibiendo en este momento. La composición de exportaciones e importaciones aunque se ha venido incrementando el volumen de exportación e importación, digamos, el efecto neto lo que nos está generando es que estos flujos de dólares nos alcanzan para poder afrontar los flujos de salida de dólares que tenemos. No ha habido salida de capitales, lo que ha habido es una reasignación de portafolios, por ejemplo, del mercado de deuda gubernamental. Tasas de interés, ¿no? Tasas de interés. Sí, también, perdón, sí, las tasas de interés es otro efecto. Sí. Tenemos tasas de interés reales muy altas y van a ser todavía más altas conforme la inflación siga descendiendo. Estamos en 11.25 como tasa de referencia, entonces es un nivel bastante alto, no hemos alcanzado estos niveles en mucho tiempo. No desde que se controla la inflación con la política monetaria que tenemos actualmente. Entonces va a ser difícil ver hasta cuándo lo va a determinar oferta y demanda. Las reservas están en niveles históricos también, no han tenido variaciones a la baja o al alza marginales, entonces están bastante estables, como tú mencionas, arriba de los 200,000 millones de dólares, pero lo más importante es que la pregunta es ¿para qué queremos esas reservas? Y las reservas se utilizan para tener efectivamente suficientes dólares para cumplir nuestras obligaciones. Todas las métricas en ese sentido, para cumplir obligaciones al exterior, es decir, importaciones que tenemos que pagar, obligaciones financieras, etcétera, prácticamente han mejorado sustantivamente en los últimos 4 o 5 años. Entonces tenemos suficientes reservas como colchón de liquidez para afrontar estas obligaciones y en ese sentido los indicadores son mucho mejores. Señor subsecretario, decía también usted ayer, es que México es un país que cuenta con estabilidad, inversión y crecimiento. Comenzando por la primera, estabilidad. Bueno, hay que decirlo, por este responsable y, si me permite, pulcro manejo
que han hecho usted y el señor secretario, don Rogelio Ramírez de la O, de las Finanzas Públicas. Bueno, pues ahí estamos, prácticamente todas las variables muy bien. En la parte micro, bueno, pues ayer se daba a conocer de esta mejor distribución del ingreso y una pues disminución relativa, ¿no? En el índice de pobreza en este país. Esta mejor distribución del ingreso, como expertísimo que es subsecretario, ¿qué tienen que ver tanto los programas sociales que son subsidiados y cuestan con impulso o esta fortaleza de la demanda que incentiva, bueno, del consumo, perdón, que incentiva, que es producto de la demanda también? Sí, totalmente. El consumo interno tiene un rol más importante en esta administración como contribución al crecimiento económico que en otras administraciones. Por ejemplo, si comparamos la crisis del 2009 o la del 95, el crecimiento en aquel entonces vino acompañado de prácticamente quienes contribuían al crecimiento eran las exportaciones y porque se había depreciado la moneda. En este momento el crecimiento económico viene más bien marcado por el consumo interno, y la pregunta es ¿por qué el consumo interno está tan fuerte en México? Tiene que ver muchas cosas. Efectivamente son los programas sociales que están generando una red de protección social en la población de menores ingresos. También las reformas laborales, la del outsourcing, incrementó los ingresos y también incrementó la formalidad. El incremento del salario mínimo se ha duplicado, esto no había sucedido en muchísimo tiempo. Entonces, estas reformas laborales han blindado el consumo interno de las mexicanas y mexicanos. El INEGI publicó la encuesta Ingreso-Gasto 2022 hace 2 días, y ahora veo algunas comparaciones que son muy simplistas, comparar el nivel de ingresos del 2016 con el 2022. Lo que no se toma en cuenta en esta comparación intertemporal, porque la verdad es que estos análisis son muy sofisticados, son de panel, son series de tiempo y además corte transversal. Cuantitativamente el enfoque de analizar estas estadísticas, como tú dices, implica prácticamente modelos cuantitativos, ¿no? Lo que se puede observar con la encuesta Ingreso-Gasto 2022, número uno, es que el COVID impactó a las familias, pero es, digamos, un choque externo que vivió el país en esta administración. De 2016 a 2018 los ingresos, de hecho, decrecieron. Entonces, compararlo contra el 2016 es un poco, ahí no necesariamente es lo correcto. De 2017 al 2018 bajaron los ingresos. Del 2018 al 2020 hubo el impacto de COVID y en el 2022 se han recuperado los ingresos que se perdieron en 2018 y los ingresos que se perdieron en el 2020. La administración anterior no tuvo un impacto externo como el COVID, ni una crisis financiera. Entonces hay que controlar por este efecto. Nosotros hicimos unas corridas financieras y con los datos del INEGI que publicaron, y esto lo va a hacer oficialmente el Coneval en 2 semanas, los datos de pobreza también van a mostrar una reducción significativa de la pobreza en la administración. Estimamos que alrededor de 5.1 millones de personas salieron de la pobreza. Del COVID a la fecha también han salido cerca de 8.8 millones de personas. Entonces los apoyos sociales del gobierno ya tienen un impacto importante en la reducción de la inequidad y en la reducción de la pobreza y en el incremento de los salarios en general. La encuesta Ingreso-Gasto demuestra que la desigualdad en México bajó alrededor de 10% solo por el impacto de apoyos sociales. Y bajó 13% si contabilizamos otras reformas laborales y de pensiones que se realizaron en estos años. Entonces creemos que hay muy buenos resultados de la política social que se está implementando. Y solo terminaría con esto, Oscar Mario, si me permites. El programa de adultos mayores es parte del sistema pensionario de la reforma que se hizo en 2020. Esto genera, digamos, no solamente es un apoyo social que se otorga en este momento, sino que es parte del retiro de personas que no pudieron cotizar en el sistema de ahorro de retiro de manera, porque no tuvieron acceso a un trabajo o porque no se les respetaron sus derechos. Es una población que puede estar enfrentando una vulnerabilidad, y el enfoque de universalidad nos permite prácticamente reducir la inequidad en lo general, ¿no? Que es lo importante para la construcción de un estado de bienestar. Bueno, ojalá que personas con tanto conocimiento como usted puedan, perdóneme, pues hacer algo para mejorar el sistema de pensiones y jubilaciones, ¿no? Porque como usted dice, bueno, per se, yo creo que pues no alcanza para demasiado. Se pueden hacer muchas mejoras, ¿no? Después de
pues el que nos hayamos inspirado en el de Chile, pero hace más de 25 años, ¿no? No, sin duda yo creo que siempre hay oportunidad de mejora en todo. Sí. Yo soy de esa opinión, pero creo que lo más importante es tener en mente que muchas personas, adultos mayores, no pudieron cotizar y no cuentan actualmente con una pensión, y eso va en detrimento de su calidad de vida. Sí. Y aunque el enfoque sea universal, esta universalidad es la que permite reducir la inequidad en un país y construir este estado de bienestar, porque enfocarse que si hay un decil más alto que está ganando ahora más y esto no debería ser más focalizado, es un argumento bueno, pero creo que no entra en línea con la construcción de un estado de bienestar. Bueno, y en relación a lo de la pobreza, eso están opinando del auditorio, estoy recogiendo 2 o 3 opiniones. Dice, la pobreza relativa y en términos reales, dependiendo de cómo se define la pobreza, ¿no? Pues es que hay muchos... Sí, es muy complejo, ¿no? Esto de cómo se define la pobreza, ¿no? Hay muchas definiciones de pobreza. Sí. La internacional tiene que ver más con una Sí. línea de pobreza que te permita o no adquirir calorías Sí. suficientes, etcétera. En México tenemos también muchas definiciones: pobreza laboral, pobreza y Sí, pobreza todo. extrema. Esto lo va a dar, el encargado de medir la pobreza es el Coneval, el Sí. Consejo Nacional de Evaluación de Política Social. Nosotros hemos corrido algunos números. Esto va a ser oficial dentro de 2 semanas, cuando ellos publiquen los números oficiales con su metodología, pero parece indicar que en esta administración se ha reducido más la pobreza en comparación, como por ejemplo la administración del presidente Calderón, y también la pobreza parece que se redujo más en comparación con la administración anterior, y esto tiene que ver exclusivamente por la política social. Señor subsecretario, bueno, tenemos que ir a una pausa, sé que tiene una agenda apretadísima, le voy a pedir 3 minutitos, por favor, más 4, porque íbamos en estabilidad, que ya pues resumió lo más importante, falta inversión, falta crecimiento, y luego, se me permite, pues 2, 3 minutitos en relación al estado que guarda Petróleos Mexicanos, por favor. Estoy con el señor subsecretario de Hacienda, don Gabriel Llorio. Estamos en YouTube, Grupo Fórmula. Para todo el mundo, radioformula.com, y prácticamente todas las redes, Facebook, Instagram, Twitter, y el número WhatsApp, que bueno, supuestamente el Inge lo repite. Bueno, regreso con don Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda. Señor subsecretario, sé que tiene minutitos nada más, una agenda como siempre complicadísima, pero bueno, ya hablábamos de lo que decía usted. México es un país que cuenta con estabilidad, ya abordábamos eso al detalle. Después decía inversión y crecimiento. Si nos vamos a la inversión, señor subsecretario, hasta hace poco, la gran asignatura pendiente, sobre todo en relación a la variable de inversión extranjera directa, le pregunto, con el interés que han mostrado muchas empresas para venir a México, instalarse en territorio nacional, pues no solo por nuestra ventaja geográfica y ser vecinos de la economía más importante del planeta, habría otras ventajas comparativas y competitivas que desde su perspectiva ofrece México. Quizá también considerar pues el diferencial en cuanto a los salarios que se ofrecen aquí, incluso en la frontera. Y yo también le pediría que abordar el tema de la inseguridad, que al parecer pues es una que no les preocupa y tampoco les ocupa mucho. Adelante, señor subsecretario. Sí, muchas gracias, Oscar Mar. No, prácticamente durante la administración se ha hablado mucho de que ha habido un retraimiento de la inversión extranjera directa. Yo creo que hay que ponerlo en contexto, porque en 2019, 19 economías del G20, de las 20 economías más grandes del mundo, ya estaban en una senda de decrecimiento, es decir, se estaba acabando un ciclo económico. Y no solamente entonces en México estaba ya moderándose el crecimiento, y eso estaba siempre genera algún tipo de pausas en las decisiones de inversión. El COVID-19 en 2020 lo exacerbó y prácticamente no hubo mucha inversión en el mundo. Esto cambia drásticamente una vez que se reabren las economías digamos, prácticamente la inversión extranjera directa en México ha sido el nivel promedio de las últimas 2 administraciones, hasta antes de COVID. En 2023 estamos viendo ya, digamos, una mayor entrada neta de recursos, si lo comparamos, por ejemplo, contra los niveles de 2017. Actualmente la repatriación de capitales, el regreso de inversión en capitales también está creciendo de manera significativa.
Los últimos datos alcanzaron ya cerca de 18.6 mil millones de dólares, y esto más o menos es un incremento como del 48%. La relocalización de empresas, digamos, está empezando a suceder en 2023. Hay que recordar, el anuncio más viral fue el de Tesla en Monterrey. Hay gente que todavía dice que esto se va a materializar en el 2024-2025. Probablemente va a tomar mucha fuerza hacia el 24 y 25, pero ya está materializando en el 2023. Hay cerca ya de 60 anuncios de grandes empresas que se quieren establecer en México. Entonces, la inversión extranjera directa ya venía creciendo antes de que se empezara a materializar en la relocalización de empresas, pero se va a intensificar en los siguientes años. Y hay varias características. México tiene una red de tratados comerciales importante, 14 tratados comerciales amplios que nos dan acceso al 50% del Producto Interno Bruto global, a la mitad del mercado global nos da el acceso a esta red de tratados. Mano de obra calificada también, somos uno de los países con que más ingenieros gradúa comparado con países de la OCDE. También tenemos obviamente una cercanía geográfica con Estados Unidos, pero esto no es determinante, porque hay que recordar que el nearshoring o el onshoring pasó hace un par de décadas hacia China, y China no está muy cerca de Estados Unidos. Es más la integración comercial que tenemos con el bloque de Norteamérica, esta complejidad económica que tenemos en la frontera, lo que hace atractivo a México. Su cercanía sí es importante, pero también la construcción de cadenas proveedoras integradas sobre todo con Estados Unidos. Además, México, digamos, para una empresa abre acceso no solamente al mercado de Norteamérica y de Estados Unidos principalmente, también hay una cercanía con Europa a través del mar Atlántico, y obviamente con Sudamérica, y esto es lo que hace que la posición geográfica vaya más allá de la vecindad con Estados Unidos. Hay varios retos importantes, y la inseguridad ya venía muy alta desde la administración anterior, actualmente se ha venido reduciendo, pero esto no ha generado que algunas empresas, si esto fuera cierto, entonces las empresas no estarían localizándose ya en México. Sí hay temas y retos importantes que hay que abordar, pero las empresas están tomando en cuenta otros aspectos para tomar la decisión de relocalización. Bien, señor subsecretario, y en cuanto a crecimiento, su pronóstico sigue siendo del 3%, ¿verdad?, para este año. Sí, el crecimiento que identificamos, cuando hay mucha variabilidad en las estimaciones, lo mejor es movernos en hacer un ejercicio de escenarios. Hace mucho tiempo esto era considerado obsoleto, pero en este momento, con tanta variabilidad en las observaciones, estimaciones y pronósticos, lo mejor era moverse en escenarios. ¿Cuáles eran estos escenarios? Bueno, se hablaba hace un año de una recesión en Estados Unidos profunda. Esta recesión nunca terminó de llegar, y prácticamente el escenario más probable que podía acontecer era el que Estados Unidos seguía creciendo de manera moderada. México podría empezar a ver alguna materialización de la relocalización de empresas, y eso nos llevó a establecer que el crecimiento en México podía estar alrededor del 3%. Lo establecimos el 8 de septiembre en 2022, cuando presentamos el paquete económico. A la información que tenemos hoy, con mucha seguridad vamos a crecer al 3%, y quizá vamos a crecer más. Nosotros ya no vamos a mover el marco macroeconómico, porque marco macro nosotros lo usamos para hacer la formulación presupuestal. El presupuesto ya lleva la mitad de su ejecución, estamos ya en julio, vamos a entrar ya próximamente a la segunda mitad del año, y más bien estamos enfocados al proceso presupuestal 2024. El marco macroeconómico para el siguiente año lo estaremos presentando el 8 de septiembre. Bueno, el secretario lo presentará ante el Congreso. Entonces no vamos a mover ya los pronósticos ni las estimaciones, pero con mucha seguridad vamos a llegar al 3%, y creo que lo vamos a superar. Bueno, y finalmente, y unos minutitos, y gracias, señor subsecretario, Pemex baja de nota, cambio de perspectiva, ¿es reflejo del deterioro administrativo, operativo, contable, de mantenimiento en instalaciones y plataformas, y también la cancelación o disminución de entrada de capital extranjero? La calificación crediticia de una empresa corporativa, ya sea pública o privada, usualmente está enfocada a la carga de deuda y a la capacidad de repago que tenga la empresa. En la administración anterior prácticamente duplicaron la deuda de Pemex, pero hay un efecto, es que digamos, hay dos efectos que sucedieron en la administración anterior. Pemex traía un derecho de utilidad compartida muy alto, casi arriba de 65%, en algunos casos llegó al 70%. Entonces era una empresa a la que se le cobraba muchos impuestos, pero al sobreendeudarla,
el efecto técnico que se generó es que Pemex se endeudó para pagar los impuestos a la Federación, y esto en realidad es un endeudamiento indirecto del gobierno federal a través de Pemex, y eso sucedió en la administración anterior. Y con una plataforma que venía en caída, prácticamente esto no le da margen a la empresa para generar los ingresos suficientes y pagar la deuda heredada de 110 mil millones de dólares. Exacto, sí. Lo que hemos hecho en esta administración es, primero, estabilizar la plataforma, y ya está estabilizada. Y segundo, estabilizar la deuda. La deuda de Pemex no se ha incrementado, está igual en 110 mil. De hecho, ha bajado en comparación como lo recibimos en 2018. Sin embargo, la carga de deuda sigue siendo muy fuerte. En ese sentido, digamos, ya se han tomado, esto es lo que están evaluando las calificadoras. No va a impactar la calificación de México, del soberano, porque la deuda, el 45% de deuda que reportamos nosotros ya incluye la deuda de Pemex. Entonces, más bien lo que tenemos que enfocarnos es en abaratar la deuda o el financiamiento de Pemex, o en reducir su carga de deuda. Lo que hemos hecho en años anteriores es reducir el derecho de utilidad compartida, lo pasamos de 65 ya a 40%. Esta es una forma de ayudarles, y técnicamente implica una sustitución de deuda de Pemex por el gobierno federal de manera gradual, ordenada y transparente. También lo podemos hacer a través de refinanciamientos para liberar presión de liquidez en la caja de la empresa. Hay varias formas de ayudarlos, y de hecho con Pemex usualmente es una mezcla de muchas herramientas para poder, por eso es muy grande la empresa, ¿no? Oiga, entonces se puede hablar de una herencia maldita, ¿no?, de la administración anterior, que incrementa la deuda, como usted bien decía, de Pemex de 50 a 100 mil millones de dólares, y después pues viene la cancelación de la reforma energética, ¿no? Lo que pasa es que cuando se hace la reforma energética, el gran supuesto era que la inversión privada iba a sustituir la inversión pública de Pemex. Y esto es un supuesto muy arriesgado, porque la inversión privada iba a suceder en aguas profundas, y las empresas en aguas profundas en promedio les toma 7 años para encontrar petróleo, y encontrar petróleo tiene una probabilidad de entre 20 y 25%, y adicionalmente 3 años más para poder desarrollar la infraestructura y sacar petróleo. Esto implica que las empresas que estaban en el Golfo privadas no necesariamente iban a producir petróleo en 10 años, y adicionalmente no tenían mucha seguridad de encontrar petróleo, es el 25% de éxito. Entonces, este supuesto es muy arriesgado porque implicaba la sustitución inmediata de los del DUC, o digamos de los impuestos que podían pagar los privados hacia Pemex, y esto iba a generar que se pudiera pagar la deuda, pero esto nunca sucedió. La deuda se subió, la producción privada no subió, y prácticamente se generó un impasse de inversión importante en las zonas petroleras, que también derivaron en otros problemas como desempleo, inseguridad o inestabilidad social. Bueno, se juntaron varias. Oye, señor subsecretario, finalmente tenemos un minutito, y gracias, sé que le quitamos más de lo que tenía usted pensado. No, al contrario. A ver, dice, bueno, PIB dice 3% más para este año. Le piden pronóstico, tipo de cambio, inflación, tasa de interés para diciembre del 23. Generalmente Hacienda no lo hace. ¿Usted podría dar algunas cifras? No lo hacemos, no somos una casa de pronósticos, y además tenemos ya la obligación ya estamos en el proceso de formulación presupuestal, y por ley le tengo que presentar el marco, el secretario le tiene que presentar el marco macroeconómico a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre. Bueno. Ese día haremos ya públicas nuestras estimaciones para el presupuesto. Señor subsecretario, siempre me da mucho gusto saludarlo y platicar con usted, ¿eh? Al contrario, muchísimas gracias, Oscar Mario. Un saludo a tu auditorio, a tu equipo y a ti. Gracias, Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda. Otra pausa, seguimos. Esta es la verdadera fórmula de la información. Una radio que no solo habla, también te